Por todos, muchísimas gracias por venir. Quiero presentar a Luis Rebasa Solaluz. Él es literato de aquí de la Ciudad de Literatura, aquí en la Universidad Católica, y luego ha hecho su maestría y su doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Maryland, y hoy trabaja, en este momento trabaja en el King's College en Londres. Y es, en realidad yo hace algunos años me encontré con este libro que ahora me dicen que está agotado, se titula La construcción de un artista peruano contemporáneo, poética e identidad nacional en la obra de José María Rivas, Emilio Adolfo Westphalen, Javier Soroguren, Salvador Edison, Sebastián Salazar Boni, Fernando de Sito y Blanca Varela. Es un libro realmente fantástico, es como son como 8 biografías artísticas donde se explica cómo estos artistas han ido construyendo no solamente su manera de aproximarse al arte, sino también la forma como se ha ido construyendo su mirada sobre lo nacional. Y las biografías son unas biografías técnico-artístico-culturales realmente interesantes. Es un texto, creo yo, como pocos que hay en la literatura local. Y luego de pronto, hace menos de un año, nos encontramos con este otro libro que acaba de publicar Luis Rebasa, de ultramodernidad y sus contemporáneos, en donde prosigue la misma investigación sobre varios de los artistas que había estado estudiando antes, pero además ahora incluye también algunos arquitectos que fueron importantes en el camino en el que terminaron vinculados algunos de los Cislo, de ellos especialmente, que es al que más atención le dedica, y entonces de pronto nos encontramos con algunas referencias a Héctor Velarde, al arquitecto peruano, a Luis Miro Quesada. Entonces nada, lo hemos invitado, queremos agradecerle especialmente a Luis Rebasa, que está acá de paso por una semana y ha tenido la gentileza de venir hoy día para compartir con nosotros algunas ideas. Él va a hacer una presentación cuyo título es Un metro cúbico de costa peruana, ensamblando el espacio nacional, y luego la idea, junto con Pablo Dam y Sharif Cajat, poder establecer una conversación con todos ustedes, poder conversar un poco sobre las ideas y las investigaciones de Luis Rebasa Solaluz, a quien dejo la palabra y les pido un fuerte aplauso para él. Buenas tardes. Quiero agradecer esta invitación al Departamento de Arquitectura, a Luis Rodríguez Rivero, a Paul Dam y a Sharif Cajat. Y primero quisiera presentar algo por unos 20 minutos, 25 minutos, para iniciar una conversación. La idea es que estos textos y esta conexión entre los textos den lugar a abrir un diálogo. Creo que estos textos abren muchas líneas que se pueden seguir. Muchas más de estas ideas están presentes, y disculpen la propaganda, en mi último libro, pero gracias a la invitación y al interés que han prestado, los otros participantes van a poder continuar con la conversación, y yo estoy dispuesto a seguir la conversación hasta donde se pueda. Entonces, el primer texto que voy a comentar rápidamente es uno que se titula La costa y la pintura peruana, publicado por Raúl María Pereira en El Arquitecto Peruano. Esto se publica en marzo de 1940 y se llama La costa y la pintura peruana. Ahora, este es un ensayo sobre arte peruano, pero aparece en una revista de arquitectura, El Arquitecto Peruano. No lo digo como algo muy extraño, sino que es importante ver por qué están interesados en este tipo de ensayo en ese momento. Ahora, es una reflexión sobre la pintura, pero está asociada a la identidad nacional. Se cuestiona la representación pictórica dominante, que es lo que él llama el neoperuano, que no es exactamente el indigenismo, más bien el neoperuano está más presente en arquitectura que en pintura, y esto lo vincula al indigenismo, si hablamos en pintura específicamente, inclusive en literatura. Este cuestionamiento implica al mismo tiempo una división geográfica entre Andes y costa. Para la discusión, Pereira va a subrayar la importancia del paisaje y va a establecer una división, no sé si llamarla semiológica o semántica,
pero de significados, entre los Andes y la costa. Según dice él, los Andes son la parte interesante, según la mayoría. No lo dice exactamente, pero dice, bueno, la mayoría piensa que es la parte interesante. Y lo vincula a lo turístico, además a las costumbres. En otras palabras, hay algo que decir y que narrar y que presentar. Mientras que la costa no tiene nada de literario, salvo que sea pequeños pueblitos, y habría que recordar quién Valdelomar quizá escribió algo sobre la costa. Después no hay mucha literatura sobre la costa. De difícil color, por no decir monocroma o monótona, y también árida, sin vida. Entonces la oposición viene a ser: la sierra tiene vida, tiene algo interesante, tiene algo que decir. En la costa no hay nada, y es muy difícil de hablar, de darle forma, de discutir. Entonces, dice además, bueno, lo andino de los Andes, y acá hago la diferencia entre lo andino de la costa, que también hay, y andino de la selva. Lo andino de los Andes no es el único paisaje peruano. Entonces, si nos vamos un poquito más allá, y estamos hablando de la idea de identidad, tenemos que dividir entre más de una identidad andina, más de una identidad peruana, más de una identidad geográfica. Ya aquí se resquebraja algo que todos, me parece, hemos recibido en el Perú. Y dice, bueno, en este momento la pintura peruana tiene varios retos. Y este es un ensayo corto, hay otro mucho más largo que él publica también, El arquitecto peruano. Uno de los retos para con la costa es que la costa tiene un difícil cromatismo. O sea, hay un problema de color. También tiene un difícil plasticismo, o una cosa plástica, dice. Que estamos hablando de forma. Entonces, color y forma. Y lo más importante es que dice, bueno, en este momento no hay una técnica adecuada para representar, para dar forma, para tomar, para abordar, para mostrar, para presentar la costa peruana. Y con esto se está lanzando un poco hacia el futuro. La costa, sin embargo, dice él, ofrece algo... Uy, apreté, bueno, no importa. La costa, dice, ofrece un paisaje puro. Y eso también hay que analizarlo, porque si estamos hablando de un paisaje puro, estamos hablando de su propia descripción de la costa, es decir, un paisaje sin narrativa, casi sin color. Y el reto se hace un reto particularmente pictórico, a resolverse, y cito, haciendo pintura. Entonces, aquí hay una discusión que se une con la discusión sobre el arte contemporáneo en ese momento, que es que la pintura es un problema de líneas, de formas, de colores, y se debe resolver dentro de las líneas, las formas y los colores. Se está hablando de lo que ahora conocemos como arte abstracto. Y él está planteando que este paisaje es un paisaje que tiene un problema de colores, de formas y de técnica. Es decir, resolviendo problemas cromáticos, plásticos, técnicos en el espacio de la tela. Entonces, el espacio de afuera, el espacio del paisaje, el espacio de la tela, pero es un paisaje sin paisaje, acaba siendo un paisaje puro, es una idea de paisaje. Entonces, entramos al concepto. ¿Qué hay detrás de esto? Yo diría, hay una separación o oposición entre Andes y costa. Por otro lado, en los Andes se reconoce la presencia de la anécdota, mientras que en la costa hay una ausencia de la anécdota. En los Andes hay, y acá entro un poco en espacio, en el grupo espacio, hay estilo, mientras que en la costa no hay estilo, se trata de un problema técnico. En los Andes hay figuración, y acá se está hablando de idea, esto de paisaje puro es una cosa abstracta. Entonces ya podemos ver que Andes-Costa no es un lío entre los andinos y los costeños, no es un lío entre Lima y las provincias, es un lío entre la idea de la modernidad. Es una distinción que trata al mismo tiempo de distinguirse, dar forma a aquello que se distingue. Si estamos separando la costa de la sierra,
¿De qué estamos hablando? Y se trata de dar forma a esto. Estamos hablando de encontrar la costa como el espacio de la modernidad, a través del espacio donde es posible pensar la modernidad porque no hay nada, o porque lo que hay nos hace eliminar los elementos que no nos permiten hablar de esto. No sé si me estoy poniendo muy abstracto, pero por ahí va la cosa. Entonces, se podría decir que hay una idea de un paisaje para el futuro, un paisaje que no se va a construir en ese momento, en 1940, sino que se va a construir en el futuro. Por lo menos se tiene la esperanza de que esto se haga. Y al mismo tiempo se está hablando de una identidad alternativa peruana, una identidad en la costa, o a partir de la costa, o tomando la costa como otro paisaje peruano. Pero detrás de esto hay un concepto de espacio distinto, y aquí ya es un poco más difícil pensar de qué espacio están hablando y cómo este espacio se está vinculando a lo nacional. Entonces, el espacio de la costa se está proponiendo como espacio de lo nacional. Sin embargo, el espacio de la costa no es Lima. Es un espacio de color, de forma pura. Es un espacio abstracto. En otras palabras, también se podría hablar de una idea futura peruana del espacio. Y esto es mucho más ambicioso. Es decir, pensar el espacio en el Perú, desde el Perú como distinto al resto del planeta. Que nosotros tengamos un concepto de espacio que no existe en otro sitio. Y esto lo hace nacional. Y esto, creo yo, explica el interés que tiene el arquitecto peruano en un ensayo como este. Ahora bien, si pasamos al siguiente ensayo, el siguiente ensayo se publica, se publica en varias partes. A mí me interesan estas dos partes, que una está publicada en julio de 1941 y la otra en septiembre de 1941, el número 48 y 50 del arquitecto peruano, y el título general es Estudio Urbano de la Capital, y lo publica el ingeniero Luis Ortiz de Ceballos. Ahora, recordemos que en esa época no habían arquitectos per se, sino era parte de las escuelas de ingeniería. Había arquitecto, pero el título me parece que era de ingeniería. Es en el año 45 que empiezan a cambiar las cosas. Entonces, ¿qué hace Luis Ortiz de Ceballos? Hay una parte de este ensayo que es en la que me voy a enfocar, que se llama El paisaje costeño, y el ensayo se titula Estudio Urbano de la Capital. Ortiz de Ceballos también hace una distinción, oposición, entre la costa y Lima primero, entre el desierto y el valle, y si quieren, entre la no historia y la historia, porque la costa no tiene historia, según él, porque Lima es el centro de la historia del Perú y lo ha sido. A Lima llegaron los españoles, y a partir de la fundación de Lima y de lo que se hizo en los españoles se crea la historia del Perú moderno, ¿no? Si se quiere. Es un centro de irradiación, básicamente. Ahora, podemos pensar la historia en términos de los héroes, en términos de lo que hemos aprendido en el colegio, pero también podemos pensar la historia en términos de narración, de una manera de explicar quién, cómo, dónde somos, a partir de eventos que se vinculan y crean un discurso que da sentido a dónde estamos, temporal y espacialmente. Ahora, la costa, según él, está constituida de mar, cerros, viento, arena y huesos. Son familiares a todos nosotros. Y esto lo va a llamar él también paisaje. Y su planteamiento se diferencia un poco del de Pereira, a pesar que tienen un elemento en común, que es el estudio. Pero el tipo de estudio que está planteando Pereira es distinto al tipo de estudio que está planteando Ortiz de Ceballos. Hay dos temas particulares para este tipo de estudio de la costa y con respecto al paisaje. Uno, la belleza del paisaje, y la influencia psicológica. Yo me preguntaba cuando leí este ensayo si cuando habla de belleza, está todavía dentro de la arquitectura, de la ingeniería, o se está pasando a las artes visuales. Y esto de la influencia psicológica me pareció muy interesante porque tampoco no sabía dónde colocarlo.
si es una cuestión de impacto estético, impacto afectivo, o es una cosa de ambiente. Sin embargo, Ortiz de Ceballos va más adelante, dice, ok, en el caso de la belleza, es una belleza engañosa. No es una belleza de forma, no hay forma en la costa, pero sí de color. Y esto se prueba con la tradición indígena, que según él, y apela a una distinción que se hace a principios de siglo, muy positivista, entre la ornamentación, que dice que la tradición indígena subraya, en desmedro de la estructura. Si la tradición indígena está en el color, está en la ornamentación, pero no está en la estructura. Lo que crea una belleza engañosa porque es una belleza en apariencia. Y luego va a ser interesante qué va a pasar con esta apariencia. La influencia psicológica. Lo que él llama influencia psicológica es mucho más difícil de captar, pero yo lo encuentro interesantísimo. Dice, es un problema vivir allí. Y todo extranjero que me ha visitado cuando vivía acá en Lima me preguntaba, ¿a quién se le ocurrió fundar una ciudad aquí? ¿No? Costa, desierto, con este clima. Y lo que él dice es un paisaje de soledad. Es un paisaje, y esto entre comillas, completamente distinto del resto del Perú. Y esto nos vincula a la idea de Pereira, de un espacio único. Y dice, es un lugar en el que, bueno, esto lo resumo yo, un lugar en el que no se puede estar ni ver desde dentro. Cuando los limeños hablan de la belleza de la costa, es cuando la ven desde lejos. Pero si se acercan y se van a la costa, encuentran que no hay nada, hay arena. Y la costa se ve más bonita si la miras más lejos, y más lejos, y más lejos, pero nunca se llega a eso. Entonces, no se puede ver desde dentro si uno está ahí. Se tiene que ver desde fuera. Y no se puede estar allí. Es un paisaje de aridez y muerte. En otras palabras, esta belleza es una ficción. Ahora hace un análisis psicológico entre la apariencia, la belleza de apariencia de la costa y la psicología de los limeños de vivir con apariencias. Pero eso ya no me voy a meter ahí porque es otro vínculo que él hace. Entonces, si pensamos en su concepción del tiempo, aquí es donde hay mucho más vínculos con la idea abstracta de espacio que está manejando Pereira, porque dice, en la costa peruana se fusiona el pasado con el presente, con el futuro. En realidad no hay tiempo. Es decir, está el tiempo, pero no hay tiempo porque no hay cambio. Uno está en presencia del infinito. Y hace una oposición entre el pasado, donde no hay nada, él no subraya la importancia, ni siquiera presencia de lo precolombino, y el futuro, que es lo que hay que hacer para vivir en Lima. Y aquí entra el arquitecto, porque quiere salir de la tradición ornamental para entrar en una modernidad de estructura. Inclusive llega a decir, uno de los problemas de Lima para construir son las huacas, pero gracias a que están hechas de barro, se pueden eliminar. Bueno, esa posición ha sobrevivido hasta los 70 y tantos, porque yo la he escuchado. Entonces, esto de Lima, la costa y lo peruano, creo que su idea de identidad está en esta tendencia a la apariencia, una fascinación por tal tendencia, por la belleza evasiva y por estar en el centro, en el caso de Lima, que es un poco el centro del mundo. Él plantea un problema arquitectónico. Antes de pasar al tercer texto, quiero leerles un fragmento de cada texto. Del primero, se me pasó a leer el de Pereira. Dice, es curioso anotar que quienes han dado alguna vez en el aspecto pictórico de la costa han sido pintores alejados del tema literario. Ricardo Grau, quien nos ha dado algunos cuadros sobre lugares de Pachacamac, y Federico Reynoso, que ha tratado en varias oportunidades motivos del paisaje de Lima. Esta actitud, en pintores desligados de tal o cual corriente pictórico nacionalista, nos mueve a creer más aún que lo esencial es hacer pintura simplemente, entendiéndose lo difícil que para muchos representa esta frase, hacer pintura simplemente.
puesto que la técnica, que es solo una, es el medio para la realización de esta pintura. O sea que si hacemos pintura, simplemente vamos a dar con la pintura de la costa peruana. En el caso de Ortiz de Ceballos, si bien Pereira se queja de que no hay manera de darle forma a la costa peruana en ese momento, el texto que escribe Ortiz de Ceballos parece ser un ejemplo de lo que Pereira quiere que se haga en pintura. Porque fíjense, él después de hablar de lo que hay que construir, de cómo se hace, de cómo está hecha la ciudad, dónde está la costa geográficamente, cuando habla del paisaje costeño, hace literatura, además hace poesía. Y se lo digo, yo he estudiado poesía. Este paisaje extraño y cruel, formado por el contraste violento entre dos opuestos, es la expresión de los estados por los que pasa el hombre. El desierto inmenso y silente, desolado y yérmico, es la negación de la vida. El arenal donde se calcinan al sol ardiente los huesos de las aves muertas y que el viento cubre luego, haciendo una irisación sobre la arena, es la imagen callada y espantable de la muerte. Todo es paisaje de soledad y silencio. El tiempo se ha detenido en los arenales costeños. El pasado, el presente y el futuro se confunden en un solo tiempo. Es la expresión de lo inmutable, del infinito. Solo nos evadimos de él mirando el mar, a la superficie lisa de sus aguas verdes que apenas el viento ondula y que solo hace saltar en la barra espumosa y sonora donde se quiebran las olas que han de morir en la arena brillante. Solo el canto del océano, monótono, igual, constante, sin variación, el graznido de algún ave marina turban el silencio de estas costas muertas. Ya hubiera querido yo escribirlo. Entonces, paso al tercer texto. El tercer texto es de unas décadas después. Se publica en 1977 en un catálogo de una exhibición que hace Jorge Eduardo Eyilson aquí en Lima, en la Galería Camino Brent. Le contaba a Luis Rodríguez que yo en esa época ya había ingresado a la universidad, estaba aquí en ingeniería, en ciencias, no llegué a ingeniería, y me pasaba paseando por la avenida Larco, no el de la canción, pero me iba a todas las galerías. Entonces me interesaban las artes, el tiempo me lo pasaba, estando en ingeniería, me lo pasaba en la cafetería de artes, mirando a las chicas de la época, que todavía eran medio hippies, pelo largo, jeans, sin zapatos, caminaban sin zapatos, creo que todas se resfriaban, pero... Y me iba a ver estas galerías y visitaba mucho la biblioteca, que era la Biblioteca de Letras. Y en una de estas me meto a la Camino Brent y me encuentro con esta exhibición. Y tengo el catálogo. Pero no sabía yo lo que iba a ser de mi vida, ni cuál iba a ser el futuro de este catálogo en mi trabajo también. Entonces, ¿qué cosa hace Eyilson con este catálogo? Él habla de una serie de piezas que empiezan, según él, en el año 59. Y esto nos acerca al título que escogí, que todavía hasta el 60. Creo que el título se lo da después. Ahora, Eyilson dice cosas que no son necesariamente así y no se pueden saber, pero uno puede contextualizar lo que dice y lo que hace, y lo que hacía en los 50 coincide con cosas que se hacen en ese momento en Europa. Y el título aparece un poco después, pero coincide con algunas cosas que él escribe. En su trabajo voy a empezar mostrando algunas imágenes. Esto es del 59 y se llamaba, tenía un número, era una cosa abstracta. Para él hay una oposición también entre el paisaje figurativo y el paisaje abstracto. Él llega a hablar de esta representación como un paisaje interior, también como un paisaje cultural y como un paisaje total.
Y estos tres términos nos vinculan a los dos textos anteriores. Paisaje interior, como esta influencia psicológica en la gente que vive en la costa. Cultural, en términos de lo que hubo antes, de las tradiciones y de lo nacional. Y total, estamos hablando de esta pureza de paisaje que es abstracta. Entonces hay una asociación con la geografía, el territorio y la identidad. Llega a mencionar inclusive el arcaico paisaje de la costa del Perú, lo que implica que es un paisaje también con un tiempo tan largo que casi no es tiempo porque sigue estando igual, o sea, no ha pasado nada. Su foco está en la costa y en la historia, la tradición precolombina, y pasa a otra cosa que es el material, la materia de la costa y la materia de las imágenes que él va a construir. Su foco en los materiales también nos remite a los otros textos porque habla del color, de la arena y de los restos, y llega a definir inclusive el paisaje como género como una entidad visual y táctil. Entonces estamos hablando de textura y de profundidad en un cuadro, una superficie que se supone que es bidimensional. Y él también habla de un periodo en el cual no podía dar con una técnica para representar el paisaje de la costa, hasta que en un momento la encuentra, y es este tipo de paisajes matéricos, hechos de yeso, cemento, arena. Ahora, el lenguaje matérico no es particular de Eyelson, pero se hace en ese momento. Acá tienen de Antoni Tapies, una pieza que también está hecha con yeso y cemento. Igual esta otra. Ahora, tenemos que recordar que esto es de posguerra europea. Y se está hablando de superficies, en muchos casos arquitectónicas, semidestruidas. La pintura es materia de una pintura. Y esta de acá tiene arena, regresamos a Eyelson, y el color azul. Entonces su técnica plástica finalmente para representar la costa peruana es el paisaje abstracto. Y el tiempo, según lo concibe él en la costa, es el eterno retorno. Que eso es otro término para hablar del mismo tipo de imagen del tiempo que se está manejando en los textos anteriores. Y la sucesión. Pero la sucesión no es un progreso. Mientras que Ortiz de Ceballos está hablando de un progreso y de construir, Eyelson está hablando de algo que se repite, que no cambia por eso, que son ciclos. Y finalmente, lo que él propone como el paisaje infinito de la costa del Perú es, dice, una reconstrucción de fragmentos. Él se va a apoyar en su idea de recuerdo de la costa peruana, y sus cuadros son un intento por reconstruir fragmento por fragmento la costa peruana. Ahora, no se trata de reconstruir la costa peruana como se supone es o como la vemos, sino es este paisaje que está adentro y afuera, que es una combinación entre el paisaje interior, el paisaje total de la idea, el paisaje de la experiencia y el paisaje técnico. Y aquí es donde yo he hecho un poco de trampa con el título, porque lo he titulado un metro cúbico, y los cuadros de Eyelson no son exactamente un metro por un metro, son un metro y un poquito por un metro y otro poquito. Pero su idea, creo yo, sí es geométrica. Y esto nos va a vincular con otro texto que no le he presentado, que son textos y medios, que les voy a presentar acá. Entonces, de lo que se trata un poco es la construcción del fragmento abstracto de espacio costero nacional identitario. A ver, les voy a repetir porque he puesto todos los keywords, no todas las palabras clave en una sola. Cuando publiqué mi primer libro, esto es una anécdota, me dijeron del Fondo Editorial que era el título más largo en la historia del Fondo Editorial. Y creo que lo sigue siendo. Entonces, le digo, es la construcción del fragmento abstracto de espacio costero nacional identitario, o sea, no solamente nacional, sino está dirigido a crear una identidad. Les muestro un buen número de estos cuadros de Eyelson. Este también está hecho con arena.
Eyelson va además a hablar de los restos como despojos humanos, no solamente como las aves muertas de las que habla Ortiz de Ceballos. Como pueden ver, la mayoría está hecho de dos superficies con un encuentro, y en las más nítidas para nuestro objetivo, está el color azul y un color arenoso de superficie. Este es el 77, esta se exhibió en la Galería Camino Brent. Y este de aquí me parece tiene huesos, y si no parecen huesos, hay otro que sí tiene huesos, pero le agrega tejidos, y ahí es donde entra la tradición precolombina, que se vincula a la tradición playera, si quieren. Todo lo que dejamos en la playa, ahí está. Se cubre, se destapa y sigue un ciclo que se va a unir con años de lo que los seres humanos han dejado en las playas de la costa peruana. Esta tiene un pájaro, no sé si lo pueden ver acá. El color original es un poco más barro. La foto salió muy roja, pero este cuadro está en manos privadas, así que es difícil dar con otra foto. Y esta es una fotografía de la costa peruana, solo para recordar, porque esta tiene tejidos, por ejemplo. Pero quisiera mencionar también esta pieza que ven, estas dos son de Eyelson. La pieza de abajo tiene una camisa, y esta ya entra en el año 60, cuando empieza a trabajar con prendas de vestir. Pero como ven ustedes, la parte azul y la parte arenosa, que uno puede leerlas como tanto el mar como el cielo, y la arena como la tierra, tiene una camisa contemporánea en lugar de tener un tejido precolombino. Pero estamos hablando de momias y de tejidos. Para él Paracas es uno de los principales, pero también está Chancay. Entonces, si consideramos este tipo de cuadro y colocamos al espectador, esta sería una manera de verlo, frente a frente, colgado sobre la pared. Sin embargo, se puede hacer también otra visión, pero en este caso a vuelo de pájaro. Y si unimos ambas, lo que vamos a tener es una unidad de construcción. Y si recordamos a Le Corbusier, estamos un poco con el modulor. De lo que Eyelson está hablando es de un espacio tridimensional. O sea, la costa peruana, en un fragmento, a reproducirse al infinito. Porque no se trata de reproducir un territorio que cambia constantemente, sino de reproducir una impresión del territorio, un concepto del territorio, e inclusive una idea nacional del espacio. Y esto es lo que creo yo que está detrás de la discusión de estos tres autores. Y si ponemos la diferencia temporal, podemos ver por qué Eyelson se aproxima un poco más claramente, o por qué gracias a Eyelson podemos ver lo que se está discutiendo antes, porque la técnica ya está a la mano, el lenguaje visual ya está a la mano. Sin embargo, si nos vamos al año 45 y la carátula de Espacio en el Tiempo de Luis Miro Quesada Garland, si esta no es la costa y los cubos de Eyelson, no sé qué son, pero yo creo que la idea está allí, ya desde los finales de los 30, ¿no? Ahora bien, concebir el espacio nacional como una unidad constructiva, también en los años finales de los 50 se discutió en este libro. Y antes de este libro, de Fernando Belaúnde Terry, en un ensayo, que salió justamente en El Arquitecto Peruano, que es El planeamiento en el Antiguo Perú, que sale en mayo y junio del 54. Lo que hace Belaúnde Terry es una lectura histórica de todo el territorio y se fija no en lo precolombino, pre-inca, o en lo no incaico, cultura de la costa, sino en lo inca. Y va a hablar, por ejemplo, del tupu,
comunidad agraria y de una organización orgánico-celular. Lo que él propone en ese momento es un plan político, que es un plan ideológico también, de retomar esta organización orgánico-celular que según él no es nada nuevo, ya existía en los incas, pero encaja muy bien con el planteamiento, la urbanística que le está proponiendo de los años 40, 50 en el Perú contemporáneo. Y como dice aquí, quisiéramos aplicar, rejuveneciéndola, su magnífica estructuración orgánico-celular y con la ayuda de la técnica moderna, superarla cada día en aquellos aspectos en que su trazo fue evidente. En suma, quisiéramos disfrutar de su luz y despejar con la de nuestro tiempo sus tinieblas. Nuevamente tenemos la técnica, habla de la minca como un trabajo colaborativo, de grupo. Y si vemos los elementos en común, creo que podemos acercarnos un poco más a cómo se pensaba el Perú en ese momento, qué es lo que hemos heredado luego, y cómo se pensaba el quehacer, el cambio histórico y la idea de modernidad en los años, de los años 30 a los años 60. Ahora, en los años 60 aquí han pasado muchas cosas, pero creo que seguimos discutiendo lo mismo, con nuevas ideas. Bueno, quisiera detenerme aquí, más bien iniciar una conversación. Espero que estos temas hayan, no sé cómo decirles, detonado, traduciendo el inglés, trigger, algunas reacciones. Bueno, gracias. Pablo y Charín, los invitamos a reaccionar. Ah, no, ¿no? Yo también lo busqué, no lo encontré. Sería interesante algo en el manuscrito, ¿no? No sé si puedo comenzar con una cosa muy simple para soltar algunas ideas. Y no sé si no, como más o menos también está en el libro de la modernidad, la construcción del espacio nacional pasa un poco en el arte de la prioridad que tiene la sierra, y luego hay como toda esta argumentación que nace de los textos y de otros textos más, para intentar centrarse en la costa y el desierto como una oposición. Es la oposición también entre lo figurativo y lo abstracto, y también entre el visionismo y lo moderno. Pero y luego al final has puesto la única que no estaba en los textos, que incluye, digamos, el espacio de la Amazonía. Pero siempre terminan siendo siempre terminamos dominados por esta estructura de costa, sierra y selva que viene del colegio, de ruralidad y que al final es como una segmentación del espacio del nacional que nunca termina teniendo la lógica integral que está determinada un poco por los Andes, ¿no? Realmente los tres tienen como cosa común y originaria los Andes, que si no se entienden como una, si no se entienden como una cosa es. Entonces no es esta representación del espacio nacional, que también es abordado en ese caso desde el arte, un punto de partida que termina abonando en mantener como esta fragmentación al mirarlo nacional. Sí.
Estoy de acuerdo contigo. Creo que hay una tradición muy firme que además ha sido elaborada por distribuciones políticas que, digamos, continúan la división y le dan más fortaleza, y sobre eso se ha construido. O sea, la división sigue construyéndose. Es parte de lo geográfico, pero también es una cosa política, ¿no? Ahora bien, en los años 20 a los años 40 hay una discusión que va a distinguir lo que llamaban el indio, entre comillas, y el hombre andino. No hablan de la mujer andina. Entre, vamos a ponerlo, el habitante étnicamente nativo y la cultura. El segundo término solucionó una serie de cosas, porque hablar de un habitante andino implica entender la cultura andina no como geografía, sino una tradición que toma de los habitantes de los Andes, desde las estribaciones hasta la selva alta. Y esto va a permitir hablar de lo andino como no solamente inca. Creo yo que la división costa, sierra y selva entiende la sierra como inca. Hay una lectura ahí de lo inca, ¿no? Entonces, lo precolombino aparece. Creo que en los 80 recién se empieza a prestar más atención en el discurso nacional a la cultura andina de la selva, y en estos últimos años a las culturas de la selva baja, que tienen que ver con los bosques tropicales. Entonces, creo yo, estoy de acuerdo contigo que la división costa, sierra y selva es una división difícil, que no es necesariamente apropiada para lo que tenemos físicamente en realidad, y que responde a una serie de discursos histórico-políticos y sociales. Y creo que esta discusión sobre la cultura andina permite diluir un poco la diferencia, pero como nos podemos dar cuenta, todavía se sigue pensando en la oposición costa-sierra, política y cultural, a pesar que se podría hablar de lo andino y deshacer esto. Entonces, ¿dónde está la resistencia? No lo sé. ¿Hasta qué punto alguien como estos tres autores contribuyen a mantenerla? Tampoco no sabría decirlo. Yo creo que la reducen, pero no la desaparecen. Creo que para poder resolverla tenemos que replantear la idea de identidad. O sea, no replanteárnosla, sino que replantear algunos discursos, y más bien empezar a hablar de la identidad en términos difíciles, y con esos términos difíciles hacer algo, siendo conscientes de que eso puede cambiar de cada 10 años o 5 años, o sea, que es algo que se mueve, no es algo permanente. No sé si eso contesta. Sí, difícil hacer comentarios. No, antes que nada quería, la verdad, agradecer el formato que nos has propuesto para este encuentro. No tenemos el hábito de las lecturas para el formato real del seminario. Creo que ha sido para mí, no conocí el texto de Rodrigo Ceballos, a pesar de ser el República Peruana, me parece un texto que me ha perturbado en el mejor sentido de la palabra eso, ¿no? Y en ese sentido también quería comentar con el público un poco lo que ha sucedido con el libro de ultramodernidades, ¿no? Creo que el Fondo de Cultura Económica, me imagino, el Fondo de Cultura Económica y me imagino Rodaza sobre la Luz han entendido la presentación del libro como una sucesión de conversaciones y no como la presentación de un documento de papel que se comenta, y creo que está dando una expansión que agradecemos que haya tenido una oída aquí. Y me parecía que quería decirlo. Entonces, con esto no sé, la verdad que voy a hacer dos comentarios altamente relacionados con trabajos pendientes, con un trabajo de proceso. Es decir, uno en relación al paisaje
costa. Estuvo hace pocos días Zurita en un coloquio invitado por los alumnos de la maestría de literatura. Y era muy fuerte ver cómo él, en su poesía, incluso en sus discursos, él puede ver a través de todo, pero en el fondo existe la geografía, en ese caso la geografía chilena, ¿no? Es decir, es un fondo duro, ¿no? Y es muy impresionante cómo estos textos hablan de la especificidad limeña con este fondo, en el caso de Ortiz de Ceballos, que se desplaza, o es un fondo que una vez que llegas cuesta llamarlo fondo, ¿no? Y creo que es algo con lo que se enfrenta definitivamente Eielson en esta búsqueda que tú bien has descrito, que él busca cómo hacer para representarlo, ¿no? Con todos los recursos, y creo que la hipótesis de la tridimensionalidad es muy sugerente. Creo que es inevitable, el título de la conferencia también es inevitable, en mi caso por lo menos, ligarlo con esos puntos multidimensionales de las esculturas enterradas, al margen de lo que hayan sido, ¿no? Es como no solo una búsqueda de qué hacer, sino en qué coordenada está, o sea, cómo, ¿no? Me parece una observación. Y nada, en esa dirección me parecía también, en realidad saltando 20, 30, en un caso 40 y en otro caso 10 años, cómo hay cierto pensamiento de la costa que tiene como una maduración en los años 80 que por lo menos desde el punto de vista de la arquitectura tiene que ver con una mirada específica al espacio y la geografía de la costa, del arte también, y cómo estos procesos toman tanto tiempo y lo importante que fue la figura de ellos en eso. Y en esa perspectiva no he podido dejar de hacerlo resonar con un trabajo que intento avanzar, que tiene que ver con, y eso me ha sorprendido lo de Ortiz de Ceballos, en realidad lo comparto casi para ver si hay una reacción posible, por la especificidad con relación al color. Me refiero a un trabajo que hay un arquitecto que ha trabajado y que ha influido en esos términos, digamos. Emilio Soler, además de construir una arquitectura poderosa en términos de espacialidad y de dimensionalidad, es muy específico en entender la luz de Lima. Él también crea, inventa o propone una paleta de colores, y una parte de esa influencia se puede trazar sobre de qué manera se pintó Lima hacia finales de los 80 y hacia principios de los 90. O sea, hay una gama de grises, hay una gama de marrones, de ocres, que creo que tienen mucho que ver con una influencia muy personal, que claro, se hacía más sutil en las obras propias, donde esos colores pasaban a los lilas, a los morados, que estuvieron menos secos, pero hubo un momento en que Lima tuvo una resonancia con su arquitectura, y hay otros arquitectos que trabajaban en el tema de la cosa, porque en el caso de su influencia pasó por una relación con el color, ¿no? Y con una cierta especificidad que, por ejemplo, se puede encontrar, creo yo, en la técnica y en la paleta hace ciertos años de Julián Navarrete. Hay una especificidad. Y en ese sentido, en realidad la pregunta que le quería hacer, un comentario, era lo sorprendente que son estos ejercicios, yo diría puntuales, de especificidades, ¿no? Hay como, no se puede encontrar una literatura o una tendencia o un movimiento de especificidad, pero hay estos hallazgos de unos párrafos, de unas pequeñas acciones, y de especificidad en términos limeños, ¿no? En este caso, al menos en el caso que has traído, porque yo creo que es la costa, y es la costa de Lima, ¿no? Y su investigación. En ese sentido quería un comentario sobre ¿qué crees que hizo imposible que eso continúe como un ejercicio de especificidad? Y si no tendría algo que ver que luego estos mismos protagonistas necesitan entenderse también que el rol de ese punto es gobernar los demás puntos. Y el rol de ese punto es esa mezcla de la percepción específica y luego el discurso nacional, donde hay una contradicción
tremenda entre una especificidad puntual y la pretensión de expandir ideas en una idea nacional de las cosas, ¿no? Yo pienso que en muchos casos ha detenido procesos naturales de pensamiento, observación, producción artística, pensamiento, incluso política. Bueno, la cosa es compleja. Quisiera anotar una cosa a tu observación sobre cómo Eielson intenta encontrar una manera de representar la costa y agregar que además él incluye lo subterráneo, justamente porque mencionaba las esculturas, ¿no? En esta costa hay algo subterráneo, o sea, es un espacio que también continúa bajo tierra y de ahí viene el tiempo, otro tiempo, ¿no? En cuanto a lo limeño, yo tengo fuera del país 31 años y me encuentro leyendo cosas de los años 40 y últimamente de los años 60 y me he pasado muchos años leyendo cosas del siglo XIX. Entonces me he perdido mucho de lo que está pasando en el Perú, si no es una vez, 2 veces al año que he pasado por aquí. Pero siempre me he preguntado, sobre todo en las últimas inmigraciones a Lima, ¿cuál es el porcentaje de limeños en la población nacional? Sobre todo ahora último, donde tenemos que 2/3 del país en términos de población en la ciudad, más o menos. Entonces, la importancia de Lima o de la costa como espacio nacional podría explicarse como resultado de procesos que van más allá de estas discusiones sobre arte, ¿no? Aisladas. Y algo que es decir, yo pienso, primero, estas discusiones toman un punto que hace posible que Eielson produzca estas cosas unos años después, gracias al gobierno de Bustamante Rivero. No solamente a su gobierno, sino esos años, que hay un cambio histórico de la posguerra y hay la posibilidad de hacer cosas. Y esto se detiene con el gobierno de Odría, pero al mismo tiempo se detiene en el resto del mundo con el predominio que va a tener la línea norteamericana en términos políticos, culturales y económicos. Pero en los 60, con Velasco, con el gobierno militar, tenemos una fuente de discursos nacionalistas, centralistas y muy fuertes, y donde no se va a la costa. La costa aparece en los últimos años del gobierno militar, sino que se regresa a la sierra. Entonces las discusiones no se mueven más por la costa, y si es por las costas, recordemos cómo se presentaba la costa. Para lo que yo recuerdo, la costa era las cooperativas, eran las azucareras, era el papel y otro tipo de discursos. Entonces son los valles. El desierto no aparece. Sin embargo, hay todavía algunos artistas trabajando esto. Ricardo Vice, por ejemplo, continúa trabajando esto y continúa una línea. Entonces, esta especificidad, yo diría la especificidad como voluntad, como intento, como movimiento, más que el tipo de especificidad que se está planteando, es decir, ¿dónde estamos? Si durante la época del gobierno de Velasco, el énfasis que se pone en la cultura andina, en la cultura de la sierra, y en cierto tipo de lecturas de la cultura de la sierra, recuerden que se trató de asimilar, por ejemplo, el mito de Incarrí políticamente, coloca a la gente de la costa, cuya tradición o origen étnico era visto como más europeo, fuera de sitio. Y esto no es nuevo. Esto se encuentra con gente generaciones anteriores que también estaban en la misma situación, como el caso de Westphalen. Gente que han nacido en el Perú, digamos, cómo se define su peruanidad, de muchas maneras, como la podemos definir cada uno de nosotros. Pero lo que ocurre acá es una discusión que se está planteando a nivel nacional. Entonces, ¿en qué manera se puede resolver esto? Y en el caso de Westphalen, construye esto con la idea de tradición, según he podido
ver, ¿no? Y quienes lo siguen son gente como Eyelson, gente como Cislo, gente como Javier Soloburen, como Sebastián Salazar Bondi, Blanca Varela. Entonces diría yo que el problema de lo específico llevado a lo nacional todavía sigue siendo, está vivo. Se explica porque no, yo diría, quizás porque el discurso nacionalista está en crisis. Es decir, no es solamente el Perú, ¿no? En la Gran Bretaña se están partiendo y yo les preguntaba a los ingleses, y si mañana se independiza Escocia, van a decir bloody foreigner, ¿no? Y les van a decir, nos están quitando el trabajo. Dentro del discurso nacional deberían. Pero si estos países se están partiendo, España también, ¿por qué tenemos que pensar que el Perú es uno? Y debe ser así. Entonces el discurso nacionalista es histórico, empieza en un momento y pasa por cambios. Entonces no sé si estoy respondiendo, pero bueno, respondiendo más que contestando, o contestando más que respondiendo, ¿no? Yo diría, hay líneas externas a esta discusión que explican por qué esta discusión tiene esos problemas. El problema es que estas líneas se van, pero si uno lo ve con las cosas hechas y ve lo que se está haciendo para el 60, lo que hace Eyelson con estas esculturas subterráneas, arte conceptual, y vemos los afiches del gobierno de Velasco, parecen dos mundos distintos, y sin embargo podemos unirlos si hilamos fino, ¿no? No sé si esto te responde. Yo quería retomar de las lecturas, un poco lo que ha dicho la presentación. Una de las cosas que más me llamó la atención es digamos, el valor que le dan en estos años 40 al paisaje como una alternativa al territorio peruano, ¿no? Que no, como bien dices, y lo hacen evidente todas las lecturas, no estaba presente en el imaginario colectivo del peruano, o no valía nada, ¿no? Sin embargo, ya en los años 50 va a aparecer con más fuerza esta idea en el grupo Espacio, y a mí me había gustado mucho que hasta cierto punto puede ser construido, digamos, a posteriori, las frases como varias veces han mencionado Cislo, algunas veces también de algún modo Weikamp o Carlín en el grupo Espacio, que siempre les habían interesado, bueno, incluso también el trabajo luego de Aburto, que siempre les había interesado la vida o la cultura precolombina, y que la Marne era parte de esa búsqueda, de ese desarrollo cultural distinto, de cambiar la arquitectura, cambiar la cultura, ¿no? Cambiar todo el status quo, vamos a decir, de Lima en los años 40, en mediados de los 40. Que además coincide con lo que estás diciendo. Entonces hay una como secuencia del grupo Espacio con el proceso de modernización, con la abstracción, con el desierto. Y después, años después, siendo parte del colectivo del grupo Espacio, colaborando con la revista del arquitecto peruano, la segunda cuestión que me llamó la atención es que cuando has mencionado a Belaunde, lo traes a colación, y al toque yo hice la conexión de cómo Belaunde digamos, no le interesa tanto el desierto en sí mismo, sino lo que a él le interesa es entender todo el sistema de unificación del país, y comienza a hacer las portadas con el lanzón de Chavín, con Machu Picchu, y siempre diciendo que no es una cuestión chavinista, sino en el fondo lo que está haciendo es un discurso político de integración, ¿no? Y lanza la idea de la tercera vía, que después, creo que es después donde se oficializa en Inglaterra el nombre de la tercera vía, pero lo dice claramente como la salida a los Estados Unidos del gobierno soviético es la cuestión del cooperativismo antiguo, ¿no? Entonces ahí haces otra secuencia de Belaunde con el proceso de modernización nuevamente, pero desde el cooperativismo, con el territorio y a través del urbanismo. No sé si te parece eso una lógica
dentro de lo que has estado construyendo tiene algún sentido o no? Sí. Ahora, nuevamente son varios puntos que yo encontré unas maneras de unirlos. He desarrollado un poco esto, pero no he podido meterme en fondo en cada uno de estos lados, ¿no? Bueno, por un lado, yo creo que a Belaúnde llega al poder al margen de todo lo que hace en la práctica por esta idea del organizador nacional, ¿no? Y esta idea de organizador nacional está vinculada al urbanismo. No necesariamente el urbanismo como práctica per se, sino la idea de lo que era un urbanista y la posibilidad de que exista un especialista, un experto, un técnico, digamos, capaz de ordenar lo que había y de proponer algo que tenía futuro. Esto lo vincula, bueno, los miembros del Grupo Espacio reciben esto, no necesariamente de Belaúnde, pero está en el ambiente, y también los vincula a los artistas. Yo he tratado de darle un término a esto, pero he acabado con el urbartista, que hace que los poetas y los arquitectos hablen el mismo lenguaje, lo que permite que estén hablando en abstracto de un tipo de realidad, de un tipo de planteamiento del espacio, de un tipo de planteamiento de la vida, que tenía sentido. Y una de las cosas que los une, creo yo, es el geometrismo. Que el geometrismo es muy difícil de rastrear en el arte visual en el Perú en esos años, pero está en la arquitectura. Y está inclusive en la literatura, pero también es difícil de rastrear, se encuentra. Y creo yo que la geometrización es lo que vincula lo precolombino a la idea de progreso del modernismo, ¿no? Porque, digamos, hay que pensar que el modernismo, si hablamos de Le Corbusier, por ejemplo, son proyectos que no se llevan a cabo cuando se proponen, sino en los años 40. Y muchos no en Europa, sino fuera de Europa. Y en el caso de Frank Lloyd Wright, ¿dónde hay todo ese espacio para construir? Entonces, en los Estados Unidos hay mucho espacio y se podían construir ciudades que luego se podían habitar. Son los proyectos de ciudades satélites aquí. Pero ¿dónde en el Perú podemos encontrar espacio donde construir que tenga pocos problemas? La costa. Entonces la costa, y encima que en la costa está el centro de donde se puede construir para exportar internamente, para irradiar. Entonces la idea es crear un estilo de vida que es el progreso ya en sí e irradiarlo al resto del país. Y la idea, esto se tiene que justificar localmente porque además se está discutiendo de por qué hacer esto cuando se trata de copiar y se trata de ser nacionalista. De alguna manera esto resuelve el problema para aquellos que no quieren abrirse a los Estados Unidos, que todavía están formados por Europa, pero que ven las ventajas de los Estados Unidos. Entonces, la idea es, ok, tenemos un europeo con Le Corbusier, tenemos un americano con Lloyd Wright, y tenemos también la posibilidad de crear un futuro donde podemos decir, bueno, esto parece norteamericano, sí, pero es andino. Lo está diciendo Velasco, ¿no? Perdón, Belaúnde, este lapsus histórico. Y hay un texto que cito en mi libro que aparece en un número un número del Comercio, donde la agrupación Espacio coloca un tejido precolombino. Y esto es una sección que se llama Aprendamos a ver. Empiezan a explicar que, exacto, aquí hay que ver acá la geometría, hay que ver las unidades de construcción y la variación y todo esto, que a mí me sorprendió, pero después leo a Cislo en esos años hablando de lo mismo. Y digo, pero ¿de dónde viene esto? Se une con hay lazos, estos lacitos, entre líneas, ¿no? Notas a pie de página de las cosas que dicen, empiezas a darte cuenta que es una tendencia y que no lo dan como cosa tan importante porque es, claro, no lo valoran. Es como decir nosotros, todo el mundo tiene cable, entonces ¿para qué vamos a hablar del cable? Sin embargo, ¿qué tanto nos está homogenizando el cable? ¿No? Si nos podemos discutir eso, pero ¿quién hablaba de cable? Pero todo el mundo tenía cable en su casa. ¿Cómo es que se enteraron todos, no? El cable. Entonces, por ahí, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Entonces, hay conexiones. Ahora, ¿qué ocurre con esto? El cambio en los 60 es muy grande.
Se podría explicar por la Revolución Cubana, por la Revolución Peruana, pero también se podría explicar por los eventos que están ocurriendo con la expansión del capitalismo. O sea, hay otras maneras de acercarse, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es acercándonos, o por lo menos yo lo he estado haciendo a partir de la obra hecha y de lo dicho por la gente en esos momentos, ¿no? Y tengo el lujo de verlo retrospectivamente. Pero hay muchos otros aspectos que producen estos elementos que se nos escapan. Y en el caso de la arquitectura, como bien dice, ¿quién dijo esto? Se me olvidó eso, creo que Harterré, que un poeta puede escribir un poema y romperlo, un músico toca la música y se va, pero un arquitecto tiene que vivir con la construcción ahí hasta que la tienen abajo, ¿no? Entonces un poco, en el caso de arquitectura, se trabaja con esta cosa concreta y con las leyes y con la política, no necesariamente en términos de ideología, sino en términos de aplicación, con la modernización, no en términos de ideas simbólicas, sino en términos de reglamentos, de construcción y de vida concreta de la gente. Y esto era posible hablarle a la gente, mira, tú vas a tener un tipo de vida distinta. Ahora, ¿de dónde viene ese modelo, no? Bueno, no sé si respondo. Vamos a hacer una vuelta más. ¿Alguna pregunta? Una vuelta rápida, pero con una sola respuesta. Sí, con una sola respuesta. Y luego pasamos al público inmediatamente. Lo que hacen, reaccionamos, tenemos algo más que decir. Lo que me interesaba un montón, los dos libros tratan en realidad de la constitución, de una suerte de imaginario nacional desde algunos puntos, ¿no? Que tiene que ver con la identidad, con el territorio. El primero es como más la construcción del artista como individuo, ¿no? Y cómo va construyendo esta postura a partir nacional para obviamente la producción plástica. Y el otro tiene que ver más con la construcción de lo nacional, es más, pasa desde lo individual, digamos, a lo nacional. Ahora, también en el momento que vas explicando o tocando los personajes, hay como una construcción que viene desde lo local. Yo acá y miro y voy construyendo mi idea de lo nacional y mi idea de lo clásico, pero hay la otra forma que es la del exilio, ¿no? Que lo mencionas mucho. Es decir, cómo se construye lo nacional desde el exilio. Ya no es la mirada, porque incluso empieza el texto de Emerson, dice, durante mi juventud siempre me intrigó la visión del espacio aéreo, pero luego en las biografías muchos, como siglos, se dan cuenta de lo nacional, de la importancia nacional cuando estuvieron fuera, y ahí recuerdan la pequeña Macho Fierro, entonces estas construcciones diferentes. También me interesaba la construcción finalmente que está tan cercano a nosotros, que la veo más como la construcción casi en términos técnicos, o sea, no es como cómo construyo desde el ser, ¿no? Te va mostrando cómo en cada cuadro va cambiando la aproximación, cómo se encuentra una técnica pictórica, cómo se usa el color, es como la construcción en términos técnicos que producen luego un pensamiento, y es un pensamiento que redefine el territorio, que redefine la noción de lo peruano, etcétera, etcétera. Entonces, y me pareció interesante cómo tú empiezas con la literatura, pero luego te vas más a lo visual, a la pintura, a la arquitectura, pero es como que no hubieses encontrado las ideas que construyen lo nacional, la idea de identidad, pero más una producción visual desde la cual se puede inferir esas ideas, como que la ausencia de ideas, o no la ausencia, pero digamos, podría decirse que hay más imágenes visuales que remiten a ideas potentes que ideas propiamente. ¿Qué discursos quieres decir? Discursos propiamente. Y una última cosa que me parecía también interesante es, tú creo que empiezas el libro, no estoy tan seguro, pero empiezas el libro mencionando a Mariátegui cuando dice que no se puede pensar en lo moderno en el Perú, en la modernización del Perú, si no se parte del indio, ¿no? Claro, y luego se va desplazando el tema hacia el territorio, como en este caso, hacia otras cosas, y digamos que a partir de los años 40, lo humano deja de ser la materia prima que se observa y empiezan a haber otras, empieza a ver la historia, el territorio, en fin, otras cosas que se observan y no lo humano como era un poco como el punto de partida de Mariátegui, ¿no? Es como
Pero claro, ahí es como la pregunta, ¿qué miras cuando construyes lo nacional desde todo, puede ser de la pintura, la escultura, por la arquitectura también? ¿Cómo se construye? Y si esta suerte de desbalance aparente implica tu mirada hacia lo visual, tu giro hacia lo visual, es algo que va a ser como la característica del pensamiento peruano, por decirlo de alguna forma, o es algo que se puede también revertir. Pero decimos nosotros rápido para que no sea la respuesta para pasar al público rápido. Sí, yo quería hacer tres comentarios y preguntas. No hay que responder todos. Ajá. A ver si me acuerdo. Sí, uno tiene que ver con... No está ligado al otro. En el libro, la modernidad es muy... Me llamó tremendamente la atención esta argumentación tan heideggeriana a la manera de Tsuru Watsuti en la antropología del paisaje de Arguedas, esta relación intrínseca del lenguaje-paisaje, ¿no? Uno si puede decir algo sobre de dónde viene eso como una afirmación tan rotunda, si es una intuición arguediana o si tiene que ver con una, digamos, con una tradición cultural, con una lectura. Y en esa dirección, en todo caso, Arguedas, es que tanto crees que la figura de Arguedas que se entiende en este libro, que fue central, digamos, para, digamos, que era el punto incuestionado por un círculo muy grande, ¿no? O sea, la figura de Arguedas permitía mucho, ¿no? ¿Qué tanto crees que la misma figura de Arguedas y su desarrollo en los 30, 40, 50, 60, etcétera, haya tenido que ver con este recentramiento andino, ¿no? Entonces, la tutelaridad del pensamiento, ni siquiera del pensamiento, de la persona de Arguedas. Y el siguiente comentario, pregunta es, en la arquitectura moderna peruana, este texto de Eugenio Ceballos me lo ha traído a la mente, los arquitectos encontramos en los momentos iniciales poca resonancia entre el abstracto de la modernidad y el abstracto popular, o en todo caso no como en otros países donde la arquitectura popular sirvió como ruta para una modernidad articulada. Y en el caso peruano me sorprende, y es sintomático el comentario de Eugenio Ceballos, de asociar la cuestión andina a la decoración, que tiene que venir de una lectura del andino desde la artesanía, porque si la mirada fuera arquitectónico-territorial, la abstracción está ahí y siempre, y es casi imposible encontrar otra cosa que abstracción y geografía. Sin embargo, hay una imposibilidad para leer eso, o un desprecio para leer eso, o probablemente también es cierto, el filtro para leerlo prehispánico estaba muy mediado por unos imaginarios que, al menos desde el punto de vista de una lectura arquitectónica y territorial, no se sostienen. Tú pasas. Son muchos temas. Voy a tratar de hacer un breve comentario en todos estos para iniciar la conversación. En el término de paisaje e idioma, yo creo que, por lo menos en mi experiencia, hay que ver a Arguedas como una persona que cambia, como todos nosotros, y que va elaborando sus ideas. Como me decía quien dirigió mi tesis de doctorado, José Emilio Pacheco, poeta mexicano que lamentablemente falleció hace unos años, decía, pero uno siempre piensa en, por ejemplo, no lo sé, pues en Vallejo, como ese señor de tantos años, y no en un Vallejo de 15 o de 20 años escribiendo sus primeros libros, ¿no? Entonces yo diría, hay que pensar en Arguedas así como ser humano, y que Arguedas va cambiando lo que piensa. Yo me he detenido en un momento, en los años 50, y después aparece otro Arguedas, ¿no? Ahora, Arguedas es traductor, es productor, medio, que permite a mucha gente tener acceso al mundo precolombino, al mundo preincaico, al mundo quechua, por ejemplo. Y no se le puede eliminar, está en todo lo que tiene que ver con lo andino en esos años, él está ahí. En los museos que tenemos aparecen en los 40.
lo que eran colecciones privadas empiezan a ser exhibidas en público y empiezan a crearse colecciones públicas. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos el caso de la artesanía. Y esto nos lleva, la artesanía sobre todo no es costeña necesariamente, es andina, es serrana. Y esta artesanía es la que va a dar la línea a los indigenistas. Entonces, ¿qué tipo de arte prehispánico veía la gente en esos momentos? ¿De qué están hablando los arquitectos cuando leen, ¿no? ¿Por qué se interesa toda esta gente, estos peruanos en Lima, en arte prehispánico que no estaba a la vista de todo el mundo? Y ahí tenemos que ver el extranjero. Por lo menos Arguedas dice, viene, caramba, ya se me fue el nombre, este señor de Yale, ¿quién era? No historiador, ¿alguien lo recuerda? No es Rowe, es otro, Murra, ¿no? Viene Murra y viene gente del extranjero buscando estas cosas. Y él dice, bueno, el interés parece que viene de fuera, nos hemos fijado en esto porque han venido gente de fuera. Yo no creo que haya sido estrictamente así, pero esto era lo visible, ¿no? Entonces, hay un interés, hay una mirada de fuera que permite ubicar esto en un discurso global. Y el discurso global es importante. No es que sea el único, ni sea pero es necesariamente importante porque no podemos salir de eso, ¿no? Es por eso que se habla que es difícil plantear por qué podemos, es decir, cómo inventar en el Perú cuando ya se está haciendo más rápido y más económico fuera. El problema que hubo con el reemplazo de la producción industrial, que en el caso de Velasco, no era producir aquí para no comprar de fuera. Digamos, esa idea estaba allí. No se puede porque mientras nos ponemos a pensar en el Perú aquí, se está pensando la nacionalidad en términos distintos afuera. Y quienes tienen las armas y el poder económico son los de fuera, así que nos van a traer el discurso aquí. En la misma academia no producimos discursos necesariamente aquí, nos adaptamos a los que vienen de fuera. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que sí, sobre todo en términos de discursos. Se necesita papel, lapicero, computadora, impresora y pensar y discutir. Mientras que para construir, hacer ciencia, industria, se necesita financiamiento. Entonces, por un lado, Arguedas es una presencia importante. Recuerden que en los años 70, con el gobierno militar, lo que mencioné de Incarrí, que es el mito de Incarrí, que se trata de neutralizar utilizándolo para organizar eventos culturales, que todas las partes de Incarrí iban a venir a la ciudad, al centro donde estaba la cabeza. Esta no era la visión de Incarrí, la visión de Incarrí era que se estaba levantando toda la población y era una cosa subterránea. Ahora, esto un poco vinculado a lo popular. Harterré habla de la arquitectura popular, pero es la arquitectura popular de la sierra. ¿Por qué? Bueno, ¿qué tanto había en Lima? ¿O qué tanto había en la costa? Es otro tipo de... y no estaba dentro del discurso indigenista, entonces no estaba al alcance. Además, Lima no era tan grande y si se hablaba de esto, se hablaba de... la cultura era una cosa de élites y no se estudiaba literatura peruana, sino literatura española. Y arte, bueno, todos los que hemos estudiado arte aquí en el Perú, cuando se habla de historia del arte, ¿dónde está el Perú, no? Entonces, la idea de construcción. Lo que yo encontré aquí es un proyecto que está en el aire, está por escrito y se hace realidad en un grupo de personas. No es la única construcción nacional, pero a mí me llamó la atención la suya. Por ejemplo, la construcción nacional popular, para no decir elitista o no decir académica, tampoco yo la he analizado mucho ni la he discutido, y es muy compleja y responde a otras cosas. Yo creo que es una construcción en tanto que no es necesariamente una realidad, sino algo que se quiere hacer. Hay los elementos, eso sí creo que eran reales, pero creo que lo que hizo este grupo de personas fue construir un modelo de identidad que les resolviera a ellos problemas. Y lo más importante era deshacer la división andino-español, o indio-español, perdón, para hacer del artista alguien
alguien que tuviera acceso a todas las tradiciones culturales presentes en el Perú. Entonces, eso es una realidad para quien está en el Cusco comiéndose un chifa, ¿no? Como para alguien que está en la selva comiéndose un anticucho. Entonces, nosotros como habitantes del Perú, cruzamos estas tradiciones. Entonces, eso llevado a una cuestión cultural, llevado a una discusión artística, permitiendo acceso a tecnologías, y aquí vamos a que este grupo propone a tener acceso a tecnologías precolombinas, saltándose por encima los indigenistas que se iban a las tradiciones artesanales, que eran hispano-nativas, ¿no? Creo que ahí ya me perdí. Bueno, me gustó mucho tu conferencia y me dejó bien impresionado el punto en que te has ubicado. Es un punto extraño, sumamente estimulante. De él, por ejemplo, yo derivo algo completamente diferente a lo de ellos, que han ido más por el lado constructivo, político, histórico. Yo me voy más por la cuestión de la imagen. Comenzaste diciendo, a partir de los autores que has estudiado, comenzaste diciendo que prácticamente el INPE estaba en una gran desventaja respecto al resto del Perú, porque estaba sustentada en un desierto que llegaba al grado de ser un poco menos que abstracto, vacío, pero sin usar la palabra puro en su sentido positivo, que digamos que no mantiene en el otro, etc. Y lo que me pareció interesante es el cambio increíble que ha habido en los últimos 30 años respecto al desierto en su representación estética, pero en un arte específico, la fotografía. La fotografía peruana, o de peruanistas, se ha desarrollado de tal manera que ha convertido en sexy el desierto costeño. No sabes la cantidad de fotógrafos que están haciendo desde hace 30 o 40 años fotografía con eso que los autores denominaban el desierto. Por supuesto, ellos son los que anticipó ver en el desierto tanta riqueza visual, y los fotógrafos están continuando ese camino de una manera interesantísima. Se me vienen tres autores, pero entre escenas. Por ejemplo, el peruanista Edward Rami combinó su retrato del desierto peruano con su permanente interés por los vestigios del antiguo Perú. Es interesantísima la combinación. Mucho más acá, Luz María Bedoya ha hecho fotografía del desierto también, fotografía en sentido convencional, pero también ha hecho instalaciones y series fotográficas que le han hecho decir a ella, estoy recordando un texto de su catálogo, le han hecho hablar de narrativa en relación con el desierto. Y estos días, Javier Silva, que es un fotógrafo conocido, está plenamente dedicado a la fotografía del desierto. ¿Qué estará viendo? Todavía no lo sabemos porque no ha hecho su exposición. Pero me pareció interesante hacerte conocer esto, dado el estupendo punto de partida con el que... Gracias, Ricardo. Creo que ahora Jorge Eduardo Eiderson
hubiera hecho otro tipo de cosas. Nosotros todavía no encontramos ese ensamblaje que tenemos la sierra con la costa. Seguimos siendo diferentes, ¿no? Pero complementarios. Y ahí está el problema. Es más que todo un problema sociológico, ¿no? Si tú ves la cultura virreinal de los primeros tiempos, tú ves a la realeza inca mezclándose con los españoles, pero sin embargo eran opuestos, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, lo que hicieron los mochicas, ¿no? Que sus construcciones, porque no estamos hablando de ciudades, es todo un tema de que si hubo ciudades en la época prehispánica o no, ¿no? Más que todo eran recintos religiosos o políticos, ¿no? Me retrotraigo y veo a Emilio Rodríguez Larraín con su famosa máquina de hacer guancha. Ahí podríamos ver una nueva forma de metro público de la costa, ¿no? Pero de una forma diferente a la que pensó Jorge Eduardo Eggers. Para esto la pregunta sería, ¿hemos llegado a ensamblar verdaderamente nuestra costa con la sierra? ¿Vamos en ese camino o estamos más perdidos que nunca? Yo no creo que haya un destino en ese camino. Yo creo que es un camino constante. O sea, es un intercambio, es una negociación. ¿Qué cosa es lo que se tiene? Yo creo que más que una historia, lo que se tiene es un territorio. Hablando de ver el Perú desde fuera, ya yo tengo 31 años fuera del Perú, salí a los 28 años, y cuando pasé los 28 fuera tuve un gran golpe, darme cuenta que había pasado más tiempo fuera que adentro, pero esa experiencia me ha permitido llegar a la conclusión que no hay destino, ¿no? Es decir, cuando yo vengo al Perú, tengo la ventaja de seleccionar qué cosa veo. Entonces, todas las cosas que no me gustan del Perú no las veo, y el Perú se queda en lo que es, ¿no? Por ejemplo, el racismo en el Perú no lo aguanto, no lo puedo ver, pero lo evito, porque duele. El racismo en Inglaterra, donde estoy, puedo lidiar con esto, ¿no? Porque no está tan cerca. Entonces, el punto es ¿qué cosa reclamo? Reclamo este territorio, y como parte del territorio, y aquí creo que Eielson dio un clavo, ¿no? Lo subterráneo. Es decir, yo soy también un huaquero cultural, ¿no? Saco y recojo, y si puedo me robo cultura. Y creo que tengo el derecho, por haberme encontrado en este territorio en el que no se puede vivir, para dialogar con nuestros autores, el derecho a todo esto, ¿no? Al legado. Y esto lo comparto con los escritores y artistas de los que estamos hablando, del caso de Sologun, el Cislo y todos ellos, y me encuentro entre ellos. Entonces, yo no creo que sea posible resolverlo, pero es posible circular por ello y sentir que tienes derecho a circular y que no pertenece a nadie. Lo que pertenece a todos es el derecho a circular. ¿Qué haces con eso? Cuestión tuya. Puedes conversar, puedes construir, puedes crear. Ahora, en el caso del Perú de ahora, lo que te puedo decir es muy rápidamente un par de grandes impresiones, ¿no? Uno, Lima monstruosa, en el buen sentido. El Cono Norte, yo hace unos años no lo conocía. Recuerdo que hace unos años, creo que como 10, 12 años, hice con mis padres un viaje al norte. Mi padre era ingeniero militar, hizo parte de la carretera en la selva, y decidimos ir hasta donde había yo vivido de niño, ¿no? Tenía 3, 4 años, y ahora es parte de una carretera. Bueno, y en este viaje yo estaba manejando y le digo, bueno, ¿y cuándo llegamos a Ancón? Dije, no, ya pasamos Ancón. ¿Cómo que ya pasamos? Que no había ningún campo libre, ¿no? Casa. Yo seguía manejando esperando Ancón. Entonces, eso es un cambio enorme. Ahora, ¿de dónde viene toda esa gente, toda esa construcción, toda esa tradición, toda esa vida? De fuera de Lima, y muchas de la sierra. Y ahí tenemos que ir a Arguedas, que ya está hablando de esto en los 40. Me impresionó, la otra cosa que me impresionó fue ver las fotos de Runcie, este libro que salió,
de Lima de esos años. Yo me acuerdo cuando se iba al rancho, y era el rancho, estaba lejos del centro, estaba lejos de Lima porque había chacras. Ahora chacras en Lima no hay. Entonces, excepto el golf, no el golf, sino en Monterrico. La idea sería entonces que es un proceso que no para, que cambia constantemente, y quizás su naturaleza sea la tolerancia y el compartir el derecho a circulación. Y eso es lo que nos hace, lo que nos une. ¿Quién no tiene derecho a circulación? Los que tienen un pasaporte distinto, pero se lo pueden ganar. Y esa es la nacionalidad, ¿no? O sea, la nacionalización. Entonces estoy por ahí porque culturalmente, ¿cómo ya se puede unir la tradición hispana con la prehispana? ¿Y cómo se puede reclamar eso como nuestro? Por contigüidad, porque uno está cerca al otro, pero sería por contigüidad y no por... ¿cómo es? Contigüidad, y la otra es... bueno, no por narrativa de causa-efecto, por causalidad, no por causalidad, sino por contigüidad. Está una al lado del otro, no es causa del otro. Sí, no por continuidad, sino por contigüidad. Entonces nosotros podemos darnos el lujo de saltar entre espacios contiguos, en lugar de buscar razones de por qué está este espacio y cómo este espacio te lleva al otro. Está porque está ahí al lado. Entonces, yo lo veo por ahí. No sé si respondo a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe el atrevimiento de hacerte una pregunta bien medio. No te De preocupes. todas maneras, conozco la importante valorización de la obra de Emerson en su trabajo, y quería llamar la atención sobre esto y hacer un comentario y saber qué te parecía, ¿no? Porque la recuperación de lo prehispánico, de la imaginería prehispánica por la modernidad, especialmente por los arquitectos y algunos pintores, artistas plásticos, es a través efectivamente de la geometría. Pero la geometría está vinculada directamente con la modernidad internacional, con la idea de la modernidad, de la construcción, de la arquitectura moderna, etcétera, ¿no? Y me pareció interesante cómo esta revalorización de lo prehispánico a través de la geometría aísla tanto a quienes lo hacen de la propia continuidad de esa cultura, que ya se mencionaba un poco, andina o prehispánica, que continúa en el mundo republicano y moderno, ¿no? Y sin embargo se aísla de eso, al punto que llega a pasar de una formulación progresista política incluso a actitudes francamente conservadoras. Pienso, por ejemplo, en la polémica oposición que hace Cislo y un grupo de personas al Premio Nacional a López Antay, por ejemplo, donde hay una especie de rechazo de lo que podríamos llamar la continuidad de lo prehispánico andino, entonces que valoriza de alguna manera o desvirtúa de alguna manera esa valorización que hacían a través de la geometría, ¿no? Y sin embargo, en contraste con eso tenemos un artista no político, intuitivo, poético, no intelectual propiamente dicho como Emerson, que de pronto tiene una visión muchísimo más duradera o mucho más trascendente con respecto a su impacto en la cultura. Creo que es porque, a diferencia de la geometría o de lo intelectual, él apela a lo sensorial, a lo intuitivo. Yo recuerdo muchísimo la exposición que hizo Emerson, no fue la primera, sobre el desierto en la Galería Camilo Brete en los años 70, y pegaba arena directamente en el lienzo, ¿no? O sea, el tema no pasa por la geometría o la conceptualización, sino pasa por la intuición y la expresión sensorial, ¿no? Y esa expresión sensorial, poética, intuitiva, me parece que parece contradictoria, porque sería un artista que en la época se le hubiera llamado un poco del arte por el arte, ¿no? Ese tipo de clasificación, y sin embargo acaba transmitiendo una
una idea mucho más profunda y duradera de la revalorización de lo preexistente, ¿no?, en el territorio peruano. Sí, sí. Yo diría que la geometrización, no como líneas rectas, a pesar que eso no es solamente la geometría, no está el círculo, sino como ordenamiento a partir de unidades, se mantiene en Eielson. Y mi propuesta esta al metro cúbico es un poco el concepto. No se ve el metro cúbico, pero tenemos el marco de la tela, ¿no?, el espacio de la tela. Sin embargo, tiene obras posteriores en las que hay elementos geométricos, ordenamiento de círculos, líneas y muy inclusive repetidos y medidos, ¿no? Entonces, la geometrización en su caso continúa, pero se mezcla con otras cosas y pasa a ser ya no un fin ni un centro regidor, para ser una pieza. Eielson pasa a trabajar también arte conceptual, por ejemplo, cosa que no hace Cislo. El trabajo de Cislo, por lo menos el que yo creo que responde todavía a todas esas ideas, llega hasta finales de los 60, hasta principios de los 70. Y lo que mencionas del rechazo, es complejo este rechazo al Premio Nacional López Antay, porque es un rechazo político también a la línea del gobierno militar en ese momento. Pero por otro lado también creo yo, porque no reconoce mucho de precolombino o prehispánico en ese trabajo. El lado religioso, digamos, hay elementos, y esa es una crítica que hacen, que viene inclusive de Westphalen, que dice del arte andino contemporáneo hay muy poco del arte precolombino, y más bien esto implicaría que un peruano en cualquier parte del Perú que quiera hacerse de una tradición precolombina tiene que estudiarla. No basta con seguir una tradición que está presente en el lugar donde nace, sino que hay que, igual que los artistas en Europa han estudiado a los artistas previos, lo mismo debería hacerse acá. Entonces, en el momento estoy de acuerdo contigo que hay este rechazo, y el geometrismo en el caso de Cislo también se reduce mucho. Yo lo veo más en Eielson, pero como te digo, no está en primera plana, ¿no? Está atrás o está abajo. Y el caso de Eielson también ofrece otra cosa que un poco responde a esto de los discursos nacionales. Eielson es exitosamente artista visual y escritor. Eso es un lujo. Tener a alguien que escribe sobre cómo elabora, cómo ve el arte y cómo ve el arte en el Perú y todo esto en el mundo. Y al mismo tiempo produce poesía, literatura e imágenes, es increíble, porque no todos los pintores escriben sobre lo que hacen, o lo escriben bien. Bueno, bien es un valor, ¿no? O lo escriben de una manera en que puede circular en muchos niveles, ¿no? Lo mismo habría que decir, no todos los que escriben sobre arte lo hacen, o lo hacen como quisiera que ese arte sea. Entonces, en Eielson hay una reflexión que, si no, que como estoy de acuerdo, no es académica, pero es intelectual. Y esta reflexión permite acceso a otras cosas. Lo que yo veo en Eielson, esa ha sido mi propuesta, es que él trata de plantear un modelo para arte que es nacional, al mismo tiempo que responde al movimiento del arte internacional y lo lleva a Europa. Y él no es el único haciendo esto, hay toda una serie de gente que desde antes lo hace, ¿no? Y lo lleva al Mediterráneo, a Cerdeña. Entonces hace de un artista peruano, como se discutía en los 40s y 50s, hace de un artista sardo el modelo de artista peruano que se discutía en los 40s y 50s, y cuadra. Entonces esto es interesante porque es llevar la discusión nacional afuera e universalizarla. ¿Cómo es posible? Porque también responde a las discusiones y al consumo de ideas de Europa. Así como nosotros nos responde, lo que vemos fuera nos responde para poder explicar lo que estamos viviendo en términos históricos, políticos, que viene de fuera también. La idea de que algo que pensemos acá se puede utilizar allá. Bueno, pero siempre se ha hecho. Recordemos, si hablamos de modernidad, Picasso tomando de lo africano, tomando de cosas no europeas. Seguimos en eso. Lo que pasa es que no lo vemos de la misma manera. Nos es difícil desde acá medir el impacto que tiene la producción simbólica, histórica, en áreas fuera de Europa.
No sé si con eso respondo. Bueno, gracias por el comentario. Queremos agradecerles a todos su presencia, agradecer también a Pablo y a Charit los comentarios y agradecer especialmente al profesor Aluz por su presencia aquí en la facultad y esperamos tenerlo pronto nuevamente. Bueno, gracias. Para esta conferencia tan interesante. Un aplauso.